bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, a los que están acá en el auditorio, también a los que están viendo la presentación por streaming. Bueno, ya llegando al cierre del año, la idea hoy es hacer un balance de las cosas que han venido pasando, las novedades que hemos tenido este año y cómo vemos las perspectivas para el año que viene, sobre todo con la particularidad de que es un año electoral con todo lo que ello implica, ¿no? Nos vimos hace poco con muchos de ustedes que hicimos una actividad especial por la situación en Argentina, con Carlos Pagni como invitado, que creo que fue bastante productiva para todos, nos ayudó a entender muchas cosas y sobre todo nos ayuda a entender muchas de las cosas que están pasando hoy. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las novedades del escenario internacional, de cómo estamos viendo las cosas en la región, en particular en Argentina, y después vamos a dejar planteada cómo estamos viendo la situación en Uruguay y algunos desafíos que estamos viendo para el año que viene, en particular 4 desafíos a nivel local que tienen, creemos, implicancias para la toma de decisiones y también para la política económica, ¿no? Muchas de las cosas que estamos viendo a nivel global en los mercados financieros son cosas que se han ido gestando y que se han ido afirmando en los últimos 12, 18 meses, ¿no? Capaz que hay 2 novedades importantes, el resto son cosas que se consolidaron y que ya estaban pasando, ¿no? 2 novedades importantes que no estaban tan claras hace unos meses. La primera es esta idea que está resaltada en el título de este capítulo. Nicola, acá adelante tenemos lugar, ¿no? Esta idea de que la Fed está tratando de transmitir de que las tasas estarán más altas por más tiempo, y eso tiene que ver con cómo ha evolucionado la economía americana. Eso es una novedad respecto a lo que se estaba viendo a mediados de año, por ejemplo, ¿no? La otra novedad, que a veces pasamos por alto porque estamos más concentrados en la microcoyuntura, es que a priori, y con la información que tenemos hasta ahora, Estados Unidos estaría pasando este episodio de inflación sin entrar en una recesión severa o sin un aumento abrupto del desempleo. Esto era un riesgo importante a fines del año pasado, ¿no? A fines del año pasado, cuando la inflación todavía venía lanzada y venía subiendo, uno de los temas que preocupaba en general era que la Fed se estaba viendo obligada a subir las tasas muy fuerte y muy rápido, y eso podía poner a la economía americana en una recesión, un aumento importante del desempleo, y hablábamos del riesgo de overshooting de la política monetaria, el riesgo de que el desempleo suba y que Estados Unidos entre en una recesión, y eso finalmente no ha pasado. Como eso no ha pasado, justamente el mercado está recalentado y por eso la Fed dice que tendrá tasas altas por más tiempo, más altas por más tiempo, y eso tiene otras consecuencias para la economía global que vamos a ir desgranando ahora, ¿no? Un primer comentario, ya pasando raya y llegando a fin de año, es que este 2023 será finalmente el año de la desinflación después del aumento de la inflación en 2021 y 2022, ¿no? Estados Unidos tocó pico de inflación a mediados del año pasado y en Europa, en general, en la Unión Europea y Reino Unido, el pico de inflación fue un poco más tarde, en octubre. Luego la inflación descendió en todas las economías avanzadas, producto de la política monetaria contractiva que se fue implementando, ¿no? Estados Unidos empezó a subir las tasas un poco antes que el Reino Unido y que la Unión Europea, igual tarde para lo que fue el proceso de inflación, pero en cualquier caso las tasas ya llegaron a su máximo a mediados de año y en la Unión Europea un poquito más tarde las tasas se estabilizaron. Un punto relevante es que ya la inflación viene, no me anda el puntero hoy, ya la inflación viene bajando y bajando en forma bastante acelerada y empieza a acercarse a niveles que son más consistentes con las metas de los distintos bancos centrales, ¿no? En particular en Estados Unidos, ahí tenemos graficada la inflación agregada, que es 3,20% en octubre. La core inflation o la inflación estructural, sacando energéticos y alimentos frescos, está un poco más alta, en 4%, pero viene bajando rápido. Y la inercia o la velocidad a la que viene la inflación mensual es bastante consistente con las metas de la Fed. El último dato de inflación, el de octubre, mostró una core inflation mensual de 0,2%, que es más baja de lo que esperaba el mercado, más baja de los meses anteriores, y a ese ritmo, 0,2% mensual, la core inflation converge a valores del orden del 2,5%, 2,6% el año que viene. Eso está bastante alineado con la meta de inflación de la Fed. Entonces, cuando uno mira la inflación y los componentes de la inflación, las tasas mensuales, las tasas interanuales,
uno tiende a pensar que la batalla contra la inflación está casi ganada y que la inflación ya está cerca de zona de confort. Y con ese diagnóstico de esa foto, uno estaría tentado de pensar de que las tasas van a bajar y van a bajar rápido. Y sin embargo, eso no es lo que está diciendo en particular la Fed, ¿no? La Fed, en las últimas reuniones, repasando, si quieren, desde fines del 2021 hasta ahora, ha ido cambiando su diagnóstico, obviamente, fue reaccionando tarde ante las novedades de inflación, y una vez que reaccionó y que ya puso la política monetaria en tono marcadamente contractivo, también después de eso ha venido corriendo hacia arriba la evolución esperada de las tasas de interés, ¿no? Y por eso en la segunda mitad de este año consolidó ese mensaje bastante claro que Powell repite cada vez que puede, que están todos los statements de la Fed, en todas las declaraciones y en todos los discursos, esa idea de que las tasas van a estar más altas por más tiempo. Más altas con respecto a qué, y bueno, respecto a los valores en que estaban normalmente las tasas de interés, y también más altas respecto a lo que decía la Fed, ni que hablar en diciembre del 2021, que fue ya hace prehistoria prácticamente, también respecto a lo que decía a mediados del año pasado y también respecto a lo que decía la propia Fed a principios de este año, ¿tá? Hoy, para tener una referencia cercana de los próximos 2 años, tenemos la tasa overnight hoy en 5,5%, en el corredor de 5,25 a 5,5%, y en la última reunión de la Fed en septiembre, esos puntos rojos son la trayectoria de tasas que espera la Reserva Federal para los próximos años. O sea que la Fed está diciendo tasas en torno al 4% a fines del 2025. O sea que tenemos todavía ese horizonte de 2 años con tasas altas para lo que era la historia reciente y altas para lo que pensaba la Fed hace poco, ¿no? El mercado de futuros no está muy lejos de eso. A veces hay una diferencia entre la Fed y los futuros respecto a cómo convergemos a ese valor de 4% en 2025, pero básicamente el mercado privado o el mercado financiero está apostando más o menos por la misma tasa a fines del 2025. La diferencia con la Fed es que la Fed planifica o visualiza un camino de pocos recortes el año que viene, medio punto de recorte y algo más de 100 puntos para el 2025, y el mercado de futuros está preciando una trayectoria distinta, un recorte más agresivo el año que viene, 100 puntos básicos y 50 después, pero más o menos alineamiento en que convergemos a tasas del orden del 4% a fines del 2025. Obviamente son tasas altas para lo que era la historia reciente. La pregunta es por qué la Fed va lento, dado que la inflación ya está bastante en línea con los objetivos, ¿no? Hay 2 razones importantes, ¿no? La primera tiene que ver con lo que decía al principio. No hubo recesión finalmente, no hubo aumento del desempleo. Eso es una buena noticia para la economía real, pero es una mala noticia para la política monetaria, ¿no? La economía, en el tercer trimestre, la economía americana creció al 5,2%. El dato preliminar había sido 4,9%, lo revisaron ayer al 5,2%, o sea que es una economía que está creciendo relativamente robusta. Y el mercado laboral todavía muestra poca holgura. El desempleo ha subido moderadamente en lo que va del 2023. Hoy estamos con tasas de desempleo del orden del 3,8%. Hay muchos puestos de trabajo vacantes que el mercado no logra llenar, o sea, hay un exceso de demanda de empleo y no hay trabajadores suficientes para cubrir los puestos de trabajo, y los salarios están creciendo a un ritmo del 4%. Con todo eso arriba de la mesa, la Fed entiende que hay riesgos inflacionarios hacia adelante, que la inflación viene mostrando una buena trayectoria, pero que no se puede descansar porque con una economía recalentada y con un mercado laboral que tiene poca holgura, el riesgo de que la inflación rebote está a la vuelta de la esquina. Y ese es un primer riesgo que la Fed que ha venido advirtiendo con bastante claridad durante 2023, pero que en los últimos meses se puso más caliente. Y el otro, que no está tan declarado, pero que es importante interpretarlo, es que la Fed también tiene un riesgo de credibilidad. La Fed se equivocó bastante en 2021 y 2022, equivocó su diagnóstico de inflación, reaccionó tarde con la suba de tasas y viene con la credibilidad un poco dañada. Entonces, en este episodio que se viene ahora, que es desarmar el aumento de tasas de interés, la Fed no quiere cometer el error de bajar las tasas demasiado rápido y que le vuelva a subir la inflación. Y esto, digamos, no se puede ver en los datos, es más de percepción. Pero ante la duda, si hay que bajar las tasas o no, seguramente la Fed va a optar por demorar un poco más y confirmar el diagnóstico para bajar las tasas, ¿no? Y eso seguramente es como un sesgo implícito a bajar las tasas más lento de lo que las hubiera bajado si viniera de un periodo con la credibilidad intacta como venía hasta antes de este episodio, ¿no? Con todo eso es que se va consolidando esa idea de que las tasas van a bajar, pero en forma moderada y en forma lenta, y de todas formas vamos a tener tasas altas
durante un par de años por lo menos. Tasas altas, estamos hablando de las tasas de política monetaria de corto plazo. Ahora vamos a ver que también esas tasas están impactando en las tasas largas. ¿Tá? Y ahí creemos nosotros por lo menos 4 consecuencias importantes para la economía global de este escenario de tasas altas por más tiempo. Tiene consecuencias sobre el crecimiento, sobre la inversión y sobre los costos de financiamiento, tiene consecuencias fiscales, tiene consecuencias sobre el dólar y sobre los precios de los commodities. Muchas de estas cosas las hemos venido conversando en reuniones anteriores, pero llegando a fin de año podemos hacer un balance más o menos integral de estos temas. ¿Tá? Primer comentario es que el ciclo, si uno mira el ciclo de crecimiento global de los últimos años, podemos pensar que tuvimos un boom de commodities entre 2004 y 2014, ese fue un ciclo de crecimiento bastante alto para la economía global, tanto para los emergentes como para los avanzados. Después del 2015 en adelante ya la economía entró en un ciclo de crecimiento más bajo. El COVID fue como un paréntesis en todo esto, la economía cayó, rebotó, hubo estímulos fiscales, hubo estímulos monetarios, y es como que ahora volvemos a este ciclo anterior que teníamos en este periodo medio anémico con tasas de crecimiento relativamente bajas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial en el entorno del 3%. Obviamente son tasas bajas para lo que fue el crecimiento de 2021 y 2022, que fue el rebote post-COVID. No vale contar este número que era el rebote después de la caída del COVID, pero sí lo podemos comparar con las proyecciones, por ejemplo, que tenía el Fondo Monetario antes de la pandemia, en 2019, proyecciones que tenía ya para este periodo, y en general el mundo va a estar creciendo menos de lo que el Fondo Monetario esperaba para este periodo. El fondo estaba proyectando tasas de crecimiento del orden de 3,60, más allá de que suelen tener errores de proyección estas tasas por el horizonte largo. Hoy estamos creciendo casi medio punto menos a nivel global, y algo parecido pasa con distintos matices para otras regiones, ¿no? En general, Estados Unidos va a estar creciendo poco, esto estaba en línea con las proyecciones del fondo. China va a estar creciendo casi un punto y medio menos de lo que el fondo proyectaba en el año 2019. China obviamente ya hace mucho tiempo que dejó atrás las tasas de 2 dígitos, las tasas de 8 y de 9, eso ya es parte del pasado lejano, y China ya empieza a enfrentar la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pero en cualquier caso las tasas de crecimiento para el 2024 y 2025 van a ser menores de lo que esta nueva dinámica suponía para China. ¿Ya? En general, el punto acá es que la economía global va a estar creciendo poco, en un entorno de tasas altas, las decisiones de inversión se postergan, los proyectos de inversión, el financiamiento es más caro, el financiamiento para el consumo es más caro, la tasa de retorno de los proyectos es más compleja, porque en el fondo el costo del financiamiento y el costo de oportunidad de los fondos también cambia. ¿Tá? Así que es bastante razonable, pero tenemos que asumir que es un escenario de crecimiento global bastante magro en general, y eso obviamente no es una buena noticia. ¿Ah? Una segunda derivada de este escenario de tasas altas es que también empiezan a emerger riesgos que no estaban tan claros antes y que empiezan a cobrar otro calibre. En particular, hay como una recalibración de lo que es el riesgo fiscal global, ¿no? Esto es algo que se viene gestando hace mucho tiempo y capaz que en los últimos meses cobró un poco más de intensidad porque se ha visto un mercado de bonos bastante más volátil. Hay como 2 cosas que se combinan acá, ¿no? Deuda en general bastante más alta, y esto supone una carga que se viene arrastrando cada vez más alta. La deuda ha venido subiendo en los últimos 15 años, sobre todo en las economías avanzadas, como ven acá en la línea verde, básicamente con 2 grandes impulsos, ¿no? La crisis de Lehman Brothers y la crisis del COVID, que supuso o que requirieron políticas expansivas fiscales y monetarias, hizo que la deuda vaya escalonando y trepando niveles cada vez más altos. Las economías avanzadas hoy tienen una deuda bruta de 112 puntos del producto, Estados Unidos debe más o menos 100 puntos del producto, o sea que con deuda cada vez más alta, pero además con tasas de interés cada vez más alta, la restricción y la sostenibilidad de esta deuda empieza a cambiar, ¿no? Y además con menor crecimiento global empieza a ser una combinación compleja, ¿no? Hay una ecuación bastante básica de sostenibilidad de la deuda que se resume en la relación que aparece por ahí, R menos G. R es la tasa de crecimiento real de la economía y G es el costo real de la deuda, ¿no? Cuando la tasa de crecimiento baja y el costo de financiamiento de la deuda sube, la trayectoria de la deuda se hace más difícil o más insostenible, salvo que uno tenga un superávit primario cada vez más grande. O sea, al final estas variables son relativamente exógenas y la forma de rebalancear
esto es con superávit primario. Cuanto peor es la relación entre tasa de crecimiento de la economía y costo de endeudamiento, más es el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los países para asegurar la sostenibilidad de la deuda. Es una ecuación bastante básica, y eso es parte del desafío que queda planteado hoy, ¿no? Con deuda más alta en general y con tasas de interés que han venido subiendo, sobre todo en los tramos largos, la carga fiscal o el desafío para la sostenibilidad fiscal es cada vez más grande. Hoy esto se ha trasladado, por ejemplo, a que han aumentado las tasas de interés en los tramos largos de las curvas, ahora vamos a ver un poco más. No lo estamos viendo todavía, por ejemplo, en spread de países emergentes. Los spreads están relativamente bajos, con lo cual hoy el problema parece estar más alojado en las economías avanzadas, que tienen más carga fiscal, pero de todas formas es un tema a monitorear y un posible riesgo para el año que viene, ¿no? Después eso también tiene consecuencias para Uruguay. Nicolás va a hablar un poquito más adelante de este tema. Este tema en particular, por ejemplo, que recién lo planteábamos como un tema genérico, lo podemos ver con bastante claridad en Estados Unidos y ha estado bastante arriba de la mesa en los últimos meses, ¿no? Estas son las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un órgano técnico que asesora al Congreso de los Estados Unidos, que básicamente lo que dice este gráfico de la derecha son las proyecciones hasta el 2053 del resultado fiscal, el primario y el global, ¿tá? La Oficina de Presupuesto del Congreso dice, bueno, estas son las leyes aprobadas, estas son las obligaciones que determina el marco legal, estos son los gastos que vamos a tener con el presupuesto de GAIOD, con la estructura y con la cobertura del servicio de seguridad social que tenemos, y esta es la recaudación. Con eso calcula el déficit primario y luego calcula la trayectoria de la deuda, la carga de intereses y el resultado global. Como ven aquí, lo que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso es que en ausencia de cambios de política, ya sea de gasto, de ingresos o de tasas, el resultado primario tiende a estabilizarse en un nivel negativo de 3.3 del producto, el resultado global diverge porque la deuda sigue subiendo y con tasas cada vez más altas la carga de los intereses es cada vez mayor. Esto es, digamos, un ejercicio teórico y un ejercicio de proyección abstracto, pero esto ha llevado también a que se ponga un poco más caliente la discusión sobre la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos, y hay varias cosas que han pasado este año importantes, ¿no? Estados Unidos perdió la calificación AAA por Fitch. Fitch le sacó la AAA por este desafío fiscal y porque el sistema no ha dado respuestas institucionales a este problema, ¿no? Este año tuvimos 2 episodios complejos que son repeticiones de episodios de otros años, el casi default de la deuda americana o el episodio que tuvimos en junio donde se llegó al límite de emisión autorizado por el Congreso y el Congreso no se ponía de acuerdo para ampliar el debt ceiling, con lo cual estuvo arriba de la mesa una vez más el posible default de la deuda americana, y en octubre volvimos a tener el government shutdown, ¿no? O sea, se acabó el presupuesto, no había acuerdo político para ampliar el presupuesto y Estados Unidos empezó a recortar programas, cerrar oficinas. Fitch y Moody's, los dos dicen, bueno, este tipo de cosas, la amenaza del default y los cierres de programas no son dignos de un país AAA, son más bien de un país emergente que tiene otro tipo de dificultades. Por eso Fitch le sacó la AAA después del episodio del debt ceiling y Moody's le dejó la AAA ahora en octubre, pero puso la deuda en perspectiva negativa, ¿no? Y además, en la segunda mitad del año lo que hemos visto en general es un aumento de las tasas de interés largas en Estados Unidos, que entre otras cosas pueden estar priceando un riesgo fiscal distinto al que teníamos antes, ¿no? Todo este episodio de tasas cortas que son altas por más tiempo, el episodio de riesgos fiscales y las discusiones en Estados Unidos sobre la sostenibilidad de la política fiscal son algunos de los factores que posiblemente explican por qué subieron las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos, ¿no? En general, cuando la política monetaria se torna contractiva, es normal que la curva quede invertida, ¿no? Que las tasas cortas suban, como subieron al 5,5, pero si la inflación es un problema transitorio y esa contracción monetaria dura 1 año, dura 2 años, esas tasas altas no tienen que trasladarse necesariamente a las tasas de largo plazo. De hecho, suele suceder que la curva quede invertida hasta que la política monetaria se normaliza, ¿no? Y hasta hace poco, en realidad, las tasas largas habían subido un poco, pero estaban en valores relativamente normales. Por ejemplo, mediados de este año, junio de este año, las tasas a 10 años en 3,5%. Y en la segunda mitad del año tuvimos un rally importante de las tasas de largo plazo, que para el nodo de 10 años llegaron al orden del 5%, que fue un aumento importante para un periodo tan corto, un periodo en general de bastante volatilidad de las tasas de interés, probablemente por varios factores, ¿no? Los riesgos fiscales que decíamos recién, dificultades de Estados Unidos para poder colocar en el mercado el volumen de emisión de treasuries que está haciendo, que es grande, y todo eso le ha puesto cierto soporte al dólar, que cuando uno lo mira, esta foto del dólar que está acá en celeste es bastante parecida a lo que pasó en Uruguay en los últimos meses, ¿no?
Fíjense que, por ejemplo, el dólar entre fines de julio y octubre, el dólar canasta, ¿no?, contra las monedas fuertes subió 7%, y si ustedes lo piensan en Uruguay, que pasamos de 37 a 40, da 8 más o menos, ¿no? O sea, copiamos bastante lo que estaba pasando con el dólar a nivel global, y en el último mes cayó 3%, y Uruguay pasamos de 40 a 39, que es 2,5% más o menos, ¿no? O sea, este episodio de aumento de las tasas de interés que apalancó bastante el dólar en los últimos meses, también probablemente explica buena parte de los movimientos que tuvo el dólar acá en Uruguay, ¿no? O sea que esta volatilidad se está trasladando bastante a nuestras monedas. Hacia adelante, obviamente, esto es bastante difícil de proyectar, es una de las variables más difíciles de proyectar, pero hay un par de elementos a tener en cuenta, ¿no?, o en el escenario de riesgos. Obviamente, si Estados Unidos baja las tasas de interés más rápido de lo esperado y este discurso de tasas altas por más tiempo se acaba, obviamente eso va a hacer que el dólar se debilite y que se revierta parte de este proceso. Y estos episodios de dudas sobre la sostenibilidad fiscal o aumentos del pricing del riesgo fiscal pueden hacer que las tasas suban un poco más también y que se intensifiquen estos procesos de flight to quality como el que tuvimos en el último semestre, y eso le puede dar algo de soporte al dólar para arriba. Hoy está bastante abierto el escenario, diríamos que este riesgo todavía está lejos en el tiempo, no lo vemos como algo inminente a corto plazo, o sea que pensamos que el dólar va a seguir fuerte en términos históricos, de hecho hoy está en una de las posiciones más fuertes, pero probablemente con bastante volatilidad por cómo se ha vuelto el mercado de bonos de largo plazo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta también para razonar después en Uruguay en términos de trayectoria esperada. La otra consecuencia importante de este escenario de tasas altas por más tiempo es que obviamente es un escenario negativo para los precios de los commodities, ¿no? Preparando esta presentación estábamos repasando un poco cómo había cambiado nuestro diagnóstico en los últimos tiempos y qué cosas son nuevas. Y bueno, este tema del precio de los commodities empezó a estar arriba de la mesa ya en el tercer trimestre del año pasado, ¿no? Empezamos a ver señales de reversión de los precios de los commodities metálicos y las primeras señales de caída de los precios de los alimentos, que después se fueron afirmando en los meses siguientes, y hoy ya llevamos 12, 18 meses de corrección de los precios de los commodities a la baja, sobre todo los que son relevantes para Uruguay. En promedio, la canasta de precios de exportación de Uruguay hoy, cuando la ajustamos por el valor del dólar a nivel internacional o por la inflación, los precios están más o menos en los mismos niveles promedio que tuvimos en el quinquenio malo del 2015-2019. O sea, en términos de combo de exportación, estamos con precios malos en términos históricos. Eso se explica en buena medida por el caso de la pulpa, que es el que está peor en términos históricos. La carne está más o menos parecida a los promedios 2015-2019, y la soja está todavía, soja y arroz son los que están en términos relativos un poco mejor, pero al final en promedio tenemos precios que recibimos un shock negativo en los últimos 12 meses, como se ve aquí, y de nuevo, al igual que lo que decíamos hoy para la pandemia, que fue un paréntesis, la pandemia también fue un paréntesis para los precios de los commodities, ¿no? Veníamos de un quinquenio con precios bajos, durante la pandemia tuvimos un aumento transitorio y ya hoy volvimos prácticamente a los precios que teníamos antes, ¿no? Así que acá quedan 4 temas, que son 4 consecuencias de este escenario de tasas que obviamente son relevantes para pensar las perspectivas para el año que viene. Ahora Nicolás va a retomar un poco más, ¿no? Hablemos 2 minutos de Brasil y después algo más de Argentina, que viene más cargada de novedades, ¿no? Brasil, hace tiempo que no hablábamos de Brasil en esta reunión y nos parecía importante usar por lo menos un par de ideas, ¿no? Brasil volvió a ser un socio comercial relevante este año, de hecho en los últimos meses es el principal destino de las exportaciones, no necesariamente porque Brasil esté despegando, sino porque como tuvimos mala producción de soja y China es un destino importante de la soja, China quedó un poco rezagado, probablemente el año que viene va a volver a ser el principal cliente, ¿está? Pero ¿qué está pasando en Brasil? A ver, Brasil viene en senda de mejora, los datos de este año son relativamente buenos, Brasil va a tener un crecimiento que el mercado hoy estima en el entorno del 3%, esto cambió bastante durante el 2023, a principio de año las expectativas eran bastante magras, pero los datos sorprendieron positivamente en el segundo trimestre, así que para este año tenemos un buen crecimiento esperado, pero básicamente son factores transitorios, ¿no? Ya para el 2024 y el 2025 el mercado espera crecimientos mucho más moderados, mucho más pobres. El gobierno lanzó, preocupado también por el escenario de crecimiento, lanzó hace pocos días un programa de aceleración del crecimiento, el PAC, que es un programa bastante ambicioso. Son 350.000 millones de dólares de inversiones en los próximos 3 años, 24, 25 y 26.
más o menos el 30% son inversiones privadas y el resto son inversiones públicas, y además tiene todo un paquete de reformas regulatorias para promover un poco el marco de las inversiones, concesiones y otro tipo de obras. Es un programa bastante ambicioso que hay que ver si tiene resultados, ¿no? Por eso puede ser una palanca para que el crecimiento mejore un poco, ¿no? Brasil todavía acumula desafíos bastante importantes en el plano fiscal, y en esta discusión que estábamos viendo recién a nivel global es un tema que es relevante, sobre todo porque Brasil suele tener una carga fiscal alta por la forma que se financia y viene de acumular también durante la pandemia déficits importantes. Lula asumió ya con un resultado fiscal que se venía deteriorando, arrancó con una idea de implementar una regla fiscal que generó expectativas positivas. De hecho, probablemente eso apalancó la apreciación del real en el primer tramo del gobierno, pero luego se desconfiguró un poco y el real perdió un poco de pie, ¿tá? Hoy el programa fiscal un poco más ordenado y un poco más claro lo que plantea es ir hacia una estrategia de superávit primario de un punto del producto al final del periodo. Lo que pasa es que los últimos datos siguen empeorando, ¿no? Los datos empeoran, las metas fiscales son bastante ambiciosas y el mercado todavía no termina de creer las metas fiscales. El mercado sí ve o sí espera una mejora muy moderada del resultado fiscal, pero todavía no se compra el programa fiscal del gobierno, que es con un superávit de un punto del producto, ¿tá? Eso probablemente, la combinación de estas dos cosas explican que todavía Brasil no termina de traccionar. Brasil crece poco, el programa macroeconómico no termina de anclar las expectativas del mercado y el real sigue debilitado, ¿no? Por todo eso es que Brasil, para nosotros al final, no termina de traccionar, no termina de impulsar a la economía uruguaya, ¿no? Crece poco, el real está débil. Hay dos cosas que podrían hacer que esto cambie, ¿no? Obviamente, si este programa de aceleración del crecimiento funciona y la economía retoma un dinamismo un poco mayor, eso obviamente, primero es una buena noticia para Uruguay, que Brasil crezca, y segundo, puede apalancar un fortalecimiento del real. Y segundo, si efectivamente el programa del gobierno empieza a cumplirse, el programa fiscal, y empieza a sorprender al mercado, eso también puede ser una palanca para que el real se aprecie, ¿no? O sea, al final hoy el equilibrio que tenemos no es malo para Uruguay, o no es una noticia negativa, pero no termina de ilusionarnos, ¿no? O sea, crece poco y el real está barato en términos históricos. ¿Qué cosas podrían hacer cambiar esto? Y bueno, que la economía, que el PAC funcione y que las metas fiscales se cumplan. Esas dos cosas podrían cambiar la situación y hacer que el real entre en una celda de mayor fortalecimiento, ¿no? Pero de nuevo, a ver, no vemos malas noticias de Brasil, más bien son noticias buenas, pero que avanzan a una velocidad que para nosotros es insuficiente. Uruguay precisa algunos cambios como para que esto nos ilusione un poco más. Algunos comentarios rápidos sobre Argentina antes de pasarle la palabra a Nicolás para que hable de Uruguay. Obviamente este es un tema que nos preocupa y que sabemos que a todos ustedes les preocupa, por eso en septiembre hicimos esta actividad especial que invitamos a Carlos Pagni para que nos ayude a decodificar algunas cosas, y muchas de las cosas que nos contó Carlos ese día, creo que hoy a nosotros por lo menos nos han resultado útiles para entender qué está pasando estos días, ¿no? Primer comentario, que obviamente el resultado de las elecciones fue con bastante luz, capaz que más luz de la que se esperaba esos días previos por las encuestas, y de alguna forma ratifican como un mandato bastante claro de lo que quiere la ciudadanía, que es un cambio y algún tipo de ajuste y salir de esta situación de inestabilidad, ¿no? O sea, son 10 puntos de ventaja y una diferencia importante en cantidad de votos. Eso le da a priori mayor espalda a Milei para implementar las cosas o algunas reformas que estaban arriba de la mesa, ¿no? Macri, por ejemplo, estos días hablaba y decía justamente esto, que él cuando asumió no tenía un mandato tan claro, fue un resultado mucho más justo, y acá hay un mandato bastante claro. Sin perjuicio de eso, como hablábamos con Carlos cuando vino en septiembre, y Gabriel lo mencionaba también, aprovecho para saludar a Gabriel, que hoy está distendidamente como invitado y no tuvo que preparar la presentación, pero un poco de la conversación conjunta los dos decían, bueno, es más importante el cómo que el qué, ¿no? El qué es cuál es el plan, pero el cómo se va a implementar y cuál es la economía política de ese programa es bastante importante, y obviamente, más allá de que el mandato está bastante claro, cuando uno mira el escenario político, emergen algunas cosas que ya sabíamos que iban a ser difíciles, ¿no? Por este mecanismo que tiene Argentina de que la renovación del Congreso es parcial, Milei emerge como un presidente muy débil en términos parlamentarios, ¿no? O sea, Milei no tiene gobernadores propios, que en Argentina es un tema relevante,
y las bancas propias, que son las que están acá en violeta, son pocas y son totalmente insuficientes para llegar al quórum o a cualquier mayoría. Incluso si uno suma las bancas de Juntos por el Cambio, la alianza, digamos, supuesta alianza entre comillas, casi estaría llegando al quórum en la Cámara de Diputados, pero no tendría mayoría en la Cámara de Senadores, salvo que rescate algunas bancas de las alianzas provinciales, ¿no? Por ejemplo, Schiaretti y compañía, que obviamente algunas señales hay por ahí. Pero el otro problema es que esta facción que aparece acá está partida, ¿no? No es tan homogénea como luce en la gráfica. Juntos por el Cambio ya no está tan juntos, y el desafío acá es cómo amalgamar el programa de Milei de la Libertad Avanza con la Unión Cívica Radical, que no hay piel. Con lo cual es parte de la dificultad política, ¿no? Cómo quedó configurado el Congreso y cómo armar las alianzas es todo un tema, y además la falta de experiencia política que tiene Milei, que nadie la conoce, capaz que se destapa como una gran figura política. Lo que sí sabemos es que no tiene trayectoria política y que esto requiere, este tipo de mayorías o esta configuración del Congreso requiere mucho masaje político y alianzas complejas para lograr implementar algunas cosas. Las señales de estos días van como en el sentido correcto. Obviamente la conformación del gabinete está incorporando gente del PRO en particular, no necesariamente de la Unión Cívica Radical, y también está incorporando gente que responde a Schiaretti o que responde a alguno de los votos provinciales, ¿no? O sea que obviamente la lógica va en ese sentido, pero igualmente el desafío va a ser bastante grande. Este es un primer tema que está arriba de la mesa y que creo que no es demasiada novedad, pero ya con los resultados de las elecciones y con los resultados de la segunda vuelta queda un poco más claro cómo queda configurado el panorama. Además del mandato y las dificultades políticas para avanzar, obviamente la herencia económica que recibe el gobierno de Milei es bastante pesada. Acá tenemos solamente 4 dimensiones, que creo que también las veíamos en nuestra reunión de septiembre, pero solamente para fijar algunas ideas. Venimos con la inflación bastante lanzada, 8,5% en octubre, 140% anual. Las proyecciones de mercado de diciembre hablan de 185%. Un déficit fiscal que está en el entorno de 4,5%, pero que falta incorporar el plan platita y los financiamientos de los últimos meses, que seguramente hacen que haya una inercia fiscal hacia un mayor deterioro en los próximos meses. Un Banco Central sin reservas netas, de hecho con reservas netas negativas cuando uno depura las obligaciones, y vencimientos de deuda que son manejables, pero que para los próximos años requieren conseguir fondos por 15 a 20 mil millones de dólares por año. El año que viene, por ejemplo, más o menos el 90% de estas obligaciones son en dólares y la mayoría son con el sector privado. Este gráfico tiene los vencimientos sin la deuda intrasector público, ¿no? De hecho, los vencimientos del año que viene son del orden de 100 mil millones de dólares, pero la mayoría de esa deuda es adentro del sector público, por eso la sacamos, ¿no? Pero esto obviamente requiere de alguna forma conseguir financiamiento o acuerdos con los organismos multilaterales. Por algo Milei fue a Estados Unidos y fue a visitar al Fondo Monetario con su flamante ministro de Economía, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está yendo el programa económico y dónde quedó la dolarización y dónde quedaron los discursos de campaña? Lo que está claro estos días, post-elecciones, es que rápidamente el programa económico va adoptando un enfoque más gradual y más pragmático, ¿no? O sea, las ideas radicales y agresivas de la campaña se han ido bajando los decibeles y han ido dejando lugar a ideas más prácticas, un poco porque la realidad lo obliga y otro poco porque los acuerdos políticos también obligan, ¿no? O sea, los ministros, en particular el ministro de Economía, es un ministro que no necesariamente es defensor de la dolarización, o sea que un poco porque la realidad lo impone y otro poco porque la política lo impone, el programa económico se ha ido volviendo más gradual. Entonces, ¿qué cosas van quedando del programa económico original? Sigue habiendo una idea de un shock fiscal, se ha hablado de 5 puntos del producto, 15 puntos del producto, 15 es mucho. Un ajuste de 5 puntos del producto igual es mucho. Estos días Milei ha ratificado que van por ese ajuste fiscal y que van por una idea de tener equilibrio primario en 2024. Eso es clave para cortar el financiamiento, la monetización del déficit fiscal, o sea, la emisión de dinero para financiar el déficit. O sea que esa ancla persiste y es una de las claves para que el programa en general funcione y para que la estabilización de precios tenga un ancla creíble. Hay todo un paquete de reformas estructurales que en principio están lideradas por Sturzenegger, que fue un nombre que era como que
se nombraba como posible ministro de Economía, que fue presidente del Banco Central con Macri, y es el que está a cargo, digamos, de un conjunto de reformas que Milei anunció que quiere empezar a tratarlas en el Congreso el 11 de diciembre, que va a convocar sesiones extraordinarias. No le conocemos el contenido a esas reformas, pero los ejes son la modernización de la economía, la reforma del Estado y la desregulación, o sea que esto también está en línea con lo que venía de la campaña, y privatización de empresas públicas, que recuerden que en Argentina esto no es solamente un tema filosófico de libertad y de Estado versus mercado, sino que es fiscal también. Las empresas públicas hoy están recibiendo transferencias entre 1 punto y 2 puntos del producto por año, o sea que contribuyen al déficit fiscal también, y por eso la privatización ayudaría también al reordenamiento fiscal. La dolarización se postergó, quedó por el camino. Hoy Milei habla de ordenamiento monetario, que no se sabe bien qué quiere decir, pero no es dolarización. También estos días han dicho que se mantiene el cepo, por lo menos en el tramo inicial. Es una razón pragmática porque, digamos, liberar el cepo ahora con exceso de pesos como hay hoy probablemente generaría un salto grande del tipo de cambio. Por eso la estrategia es mantener el cepo, despejar un poco los pesos y despejar en particular los vencimientos de todo lo que son pasivos remunerados del Banco Central. Estos días se habla mucho de las LELIQs, pero también están los pases a un día. O sea, se han cambiado LELIQs a 28 días por pasivos monetarios a un día, o sea que en realidad el riesgo de esos pesos en el mercado son mucho más grande. Y una vez que esté despejado todo eso, sí se podrá ir hacia un escenario de apertura gradual del cepo, ¿tá? Pero eso quedará para más adelante. Y todavía no se conoce en detalle cuál es el programa monetario, pero sí sabemos que en principio la idea es eliminar la monetización del déficit, que esto va de la mano del ajuste fiscal, y que en principio habrá un régimen monetario nuevo que no va a ser dolarización y que probablemente sea algo más parecido a un esquema bimonetario, algún esquema con anclas cambiarias, algo parecido a lo que decía Melconiano y el equipo de Bullrich en campaña, pero no dolarización. Hay algunas preguntas que todavía quedan abiertas y que son importantes para entender cómo va a ser el 2024, pero no tenemos claro cuál va a ser la estrategia de financiamiento. Probablemente habrá un acuerdo con el fondo o un intento del acuerdo con el fondo para hacer rollover de las obligaciones con los multilaterales, pero no necesariamente ese acuerdo va a dar fondos frescos para cubrir los vencimientos con los privados. Y tampoco hay hoy mucha claridad sobre cuál es la estrategia para recomponer las reservas. O sea, no se puede hacer un plan de anclas cambiarias o de tipo de cambio fijo sin reservas, ¿no? Con lo cual, para poder anclar también el programa monetario, si van por una estrategia de tipo de cambio fijo, se necesitan reservas, y eso es algo que todavía no está muy claro. Son pocos días desde que Milei fue electo, así que tampoco tanta ansiedad, pero son cosas que seguramente iremos conociendo. Mientras tanto, Milei también se ha ido encargando de recalibrar un poco las expectativas, ¿no? De pasar de decir que la dolarización arreglaba la inflación muy rápidamente, que era fácil arreglarla, a este tipo de afirmaciones tan pronto como un día después de ser presidente electo, ¿no? Que hay un riesgo de hiperinflación importante, o sea, básicamente está diciendo si hay hiperinflación es porque la heredé. Está diciendo que bajar la inflación va a tardar entre 18 y 24 meses, cosa que es más realista de lo que se decía en campaña, es más pragmático. Está diciendo que es probable que tengamos que soportar 6 meses duros porque el ajuste fiscal va a ser recesivo, y eso no era algo que fuera agradable decir en campaña, pero hoy lo reconoce. Y está diciendo que el equilibrio fiscal no es negociable y que esa va a ser una de las anclas de su programa. Con todo esto, en realidad, lo que nos va quedando claro es alguna de las ideas que comentábamos con Gabriel en la reunión de septiembre, ¿no? Que el 2024 todavía va a ser un año complejo, que es un año donde Argentina va a seguir barata porque va a seguir con inflación y va a seguir con desorden en variables nominales. En lo que es relevante para Uruguay, no pensemos que esto se soluciona rápidamente. Tal vez, incluso en un escenario de optimismo, tenemos que pensar en algo más parecido al 2025 si el gobierno funciona bien, y en el escenario más optimista desde el punto de vista político, los resultados van a demorar, creemos todavía, por lo menos un año más, ¿ah? Bueno, por ahí van los comentarios de Argentina y la puesta a punto. Solamente para resumir este escenario internacional, estamos en un proceso de aterrizaje suave en Estados Unidos. Es una buena noticia porque no hubo recesión. La contracara de eso es que la economía funciona bien y que la Fed va a precisar tener tasas altas por más tiempo. Más o menos se han ido materializando los riesgos que veníamos conversando en estas reuniones en los últimos meses. Una desaceleración global, un escenario de tasas altas y commodities a la baja. No deberíamos sorprendernos por esto, pero básicamente se han confirmado algunas de estas noticias. El dólar pensamos que va a seguir fuerte en términos históricos, aunque va a estar volátil, bailando al ritmo de las tasas que están recogiendo un nuevo escenario de riesgo fiscal.
un Brasil que mejora, pero que todavía no nos ilusiona demasiado. Para eso precisamos que se consolide el crecimiento y que consolide el programa fiscal. Esas dos cosas podrían llevarnos a un escenario de apreciación del real que recorte la distancia de precio que tenemos con Argentina. Y bueno, en Argentina, todo lo que comentábamos recién, todavía tenemos un 2024 complejo por delante. Se va a poner a prueba el programa económico y se va a poner a prueba la habilidad política del gobierno y la factibilidad de la coalición. En los próximos meses tendremos un poco más de claridad sobre estas cosas. Diría que las señales desde que Milei ganó hasta ahora van en el sentido correcto, en el sentido de reconocer que la dolarización era muy compleja y muy poco factible. Se ha vuelto más pragmático en muchas cosas y eso es bueno. Todavía nos quedan varias pruebas por delante, pero en principio sí deberíamos pensar que el 2024 todavía va a ser un año complejo para Argentina y que Argentina va a seguir estando barata en términos relativos, ¿tá? Así que con esas cosas despejadas, le paso la palabra a Nicolás, que va a hablar un poco más de Uruguay. Bueno, buenos días. Como les comentaba Alfonso, la idea de hoy es repasar un poco cuáles son los ejes que creemos que van a dominar un poco la agenda económica, el contexto económico en el que se van a desarrollar las elecciones el año que viene, que obviamente tienen algunas particularidades, como vamos a ver, propias, pero en gran medida dependen del escenario que Alfonso describía. Vamos a convivir con Argentina todavía con problemas, resta ver todavía la magnitud del escenario negativo de Argentina y qué tan negativo va a ser para nosotros, qué tan rápido o qué tan pronto se va a ver una luz al final del túnel y un comienzo de la recuperación argentina, que obviamente nos es relevante para el sector de comercio y servicios. Y dos temas que son también bastante relevantes. Por un lado, lo que mencionaba Alfonso estoy yendo para el otro lado. Lo que mencionaba Alfonso de las tasas de interés. La tasa de interés internacional para Uruguay siempre es relevante, más en un contexto de déficit fiscal todavía en niveles por encima de lo que a los economistas y al gobierno le gustaría tener, y un mapa, un escenario de commodities y una economía china todavía creciendo a tasas por debajo de lo que crecía antes de la pandemia, que claramente es una señal de alerta porque básicamente nuestro sector agroexportador depende un poco de eso y sin más, creo que lo primero es entender desde dónde partimos. La economía, obviamente, como saben, estuvo muy afectada por la sequía, sobre todo cuando miramos el PIB. Distinta es la historia en términos de consumo y de empleo, ahora lo vamos a ver. Pero en este tercer trimestre, cuando uno depura el indicador de actividad económica, que es el que presentó el Banco Central hace unos meses, lo que observa es que en julio y en agosto, o sea, este tercer trimestre, la economía habría recuperado su ritmo de crecimiento tendencial, si se quiere. Pensemos que un crecimiento de 0,2% mensual, básicamente es un crecimiento anual del 2,5%. Esto es el crecimiento potencial de Uruguay. Pero en cualquier caso, la recuperación de la economía y cómo nos imaginamos que la economía en 2024 va a operar es con una fuerte heterogeneidad, en parte por estos factores que les comentábamos. Argentina obviamente si se quiere, nos roba buena parte del consumo. El consumo privado en Uruguay ha crecido en torno al 5%, esto es el gasto de los hogares, pero buena parte de ese consumo se viene yendo hacia Argentina, se viene yendo también hacia algunos productos, las ventas de autos siguen altas, o sea, el comercio en sí tiene a su interna una heterogeneidad que refleja que el dólar está barato y los ingresos están altos, pero parte de ese consumo se va hacia Argentina. La industria tiene la particularidad de que, como saben, la tercera planta de celulosa comenzó a operar. Eso viene apuntalando un poco dos fenómenos de naturaleza en parte transitoria y en parte no tan transitoria. Por un lado, la refinería de ANCAP
se detuvo sus actividades en septiembre. Vamos a convivir con esta situación hasta el primer trimestre del año que viene. Esto obviamente hace que buena parte de la actividad industrial en Uruguay se vea afectada. Es un fenómeno transitorio, pero también es cierto que el escenario de precios de algunos commodities, la industria frigorífica naturalmente, se está viendo afectada por menores niveles de faena. Por otro lado, la industria más orientada hacia nuestros vecinos, algunos productos químicos, plásticos, se ven afectados por la situación en Argentina. Y algo que no está tan claro hacia cuál es el escenario que nos imaginamos, pero que es relevante, que es lo que viene pasando con la inversión. O sea, la inversión, cuando uno lo mira contra el año pasado, cuando uno mira el desempeño de la inversión, comienza a ver señales de desaceleración, en gran medida porque la tercera planta de UPM ya finalizó sus obras y las obras vinculadas a ello también. Pero en cualquier caso, vamos a cerrar un 2023 con un crecimiento muy magro para lo que es, no solo en términos históricos, sino en los últimos años y en términos de nuestro crecimiento potencial. La economía prácticamente, cuando miremos el promedio del año, se va a mantener estancada. Y como les decía, parte de este estancamiento responde a factores transitorios, esencialmente la sequía, en parte también la parada de la refinería de ANCAP. Y quizá el rebote, obviamente, natural en 2024 va a ocurrir, pero quizá lo que va a haber que mirar con más detalle es, creo que, dos factores sobre los que Alfonso comentó un poco cuáles pueden ser sus fundamentos. Por un lado, cuál es el escenario o cómo terminan desarrollándose los eventos en Argentina y qué tan persistente puede ser. O sea, más que los próximos meses, que sabemos que van a ser malos, si la salida de la situación de Argentina es una salida más con una Argentina estructuralmente más empobrecida, que obviamente la deja más barata, y eso tiene sus consecuencias. Eso es, en definitiva, termina siendo un shock más estructural al sector comercial de Uruguay, al sector de turismo. Y por otro lado, lo que pueda suceder con la inversión. La inversión en muchos casos es un claro determinante del empleo en Uruguay. No tenemos en el mapa obras de la dimensión que tuvo la tercera planta de UPM. Sí es cierto que el plan de inversiones viales y los incentivos a la vivienda han apuntalado en parte y han hecho que la reversión del ciclo de la inversión no haya sido tan abrupto. Eso es cierto, pero también es cierto que, como comentaba Alfonso, vamos a convivir con tasas de interés más altas por más tiempo, y esto obviamente puede generar desincentivos a la inversión, porque en el fondo termina encareciendo el costo del capital, y en particular, dada la situación de encarecimiento de Uruguay, eso es relevante y puede en definitiva, lo que vemos en definitiva para 2024, 2025, es un retorno a las tasas de crecimiento históricas de Uruguay, pero con riesgos levemente a la baja por estos factores que les comentaba. Entonces, yendo a lo concreto, creemos que 2024 va a transcurrir alrededor de cuatro temas clave. En primer lugar, la situación argentina, obviamente, y sus impactos para el sector turístico, comercio y servicios. En segundo lugar, la situación del empleo y el mercado laboral. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero el contexto actual parece haber sido bastante más optimista, más auspicioso de lo que uno se imaginaba unos meses atrás. El salario real se recuperó más rápido, se creó más empleo de lo que uno podría haber pensado hacia finales del año pasado. La situación fiscal es un tema que en los últimos meses ha estado cada vez más arriba de la mesa. Tenemos niveles de déficit similares a los que teníamos en 2019. Ahora lo vamos a mirar un poco más en detalle qué tan persistentes o no son. Y por último, el clásico, no necesariamente dilema, pero sí cómo convivir con metas de inflación que apuntan hacia ir a una inflación del 6%, de hecho un poco menos, 4,5 es el centro de la meta, y un escenario de competitividad
complejo, como todos saben, por la apreciación del tipo de cambio y porque, en particular, porque el escenario de precios externos es complicado. Entonces, creo que Alfonso ha comentado bastante de Argentina. Desde la óptica de Uruguay, creo que la particularidad más grande es que, a diferencia de otros episodios en el pasado, esto es algo que hemos comentado, lo que vemos acá es el tipo de cambio bilateral real con Argentina, o sea, es decir, cuanto más abajo, más caro está Uruguay, cuanto más arriba, más caro está Argentina. Y la situación actual no dista mucho de otros episodios que han ocurrido en los últimos 40 años. Quizá la diferencia central es que, tanto en la tablita, en la hiperinflación del 89 o de hecho en la crisis del 2002, esos episodios fueron muy breves en el tiempo. La reversión ocurrió o porque Uruguay enseguida devaluó, estábamos en un mundo de tipos de cambio fijos, o porque en definitiva Argentina se corrigió. El escenario de 2013, que tiene su génesis en el surgimiento del dólar blue y su final, si se quiere, en 2018, una vez que el gobierno acude al FMI, también fue relativamente breve en el tiempo, pero lo que estamos viendo hoy es que, y sobre todo en base a lo que ya comentó Alfonso, es probable que convivamos con un encarecimiento o un abaratamiento de Argentina respecto de Uruguay por un plazo bastante mayor. O sea, obviamente no hay ningún fundamento que diga que Uruguay va a pegar un salto cambiario y se va a encarecer, y se va a abaratar porque el dólar suba en Uruguay, y tampoco parece probable un escenario de encarecimiento de Argentina estilo el de 2015-2016, porque en definitiva el punto de partida de Argentina es mucho peor y la confianza, si se quiere, que te podría permitir encarecerte vía endeudamiento y tener un poco más de gradualismo, no parece estar presente. Entonces, ¿cuál es la implicancia? Bueno, la implicancia es que vamos a seguir teniendo temporadas turísticas por debajo del promedio. Recordemos que en un año promedio, de los últimos 15, 20 años, en Uruguay el saldo turístico se ubicaba en torno al 1,5% del PIB, o sea, nos quedábamos, cuando pasábamos cuentas, con 1.500 millones de dólares. Lo que vemos acá es que, en definitiva, el saldo está en torno a cero, es decir, hay 1.500 millones de dólares que no están circulando en el consumo y en los servicios de Uruguay. Y nos imaginamos una temporada de verano 2024 y un año, por lo menos un primer semestre de 2024, muy similar a lo que veníamos conviviendo. O sea, probablemente con muchos visitantes, niveles de gasto en dólares afectados, y un año con quizá cierta corrección de precios relativos a la interna y que haya cosas que en Argentina ya no sean tan baratas como ahora, pero sí en el promedio mucho más barato, y obviamente debería ser otro año de fuga de consumo hacia Argentina. Solamente para ilustrar la magnitud del escenario actual en términos de cuánto consumo se va hacia Argentina, lo que vemos acá a la izquierda es la participación del turismo, o sea, el gasto de turismo hacia Argentina y hacia el resto del mundo, cuánto pesa en el gasto de consumo total, o sea, de todo lo que consumen los hogares uruguayos, cuánto se nos va por turismo hacia afuera. Y lo que vemos es que no solo estamos en los niveles más elevados de los últimos 15 años, sino que al ser un promedio anual, o sea, esto es el año móvil, dada la tendencia que venimos llevando, esto probablemente se deteriore en los próximos trimestres. Entonces, cerrando el tema de Argentina, lo que tenemos claro es que vamos a convivir con sectores del comercio y de los servicios afectados. No hay mucho que se pueda hacer, en particular en la frontera, eso más allá de idas y vueltas que se ha comentado, y vamos a tener que convivir con ello por lo menos hasta finales del año que viene. Luego dependerá un poco más de qué tanto se estabilice la economía argentina. Lo otro que les comentaba es que una particularidad, y creo que un punto alto del escenario económico, sobre todo visto desde el lado de la población,
es la recuperación que ha tenido el salario real. Recuerden, una vez salido de la pandemia, el gobierno se comprometió a recuperar los niveles salariales antes de finalizado su mandato. Ello tuvo, si se quiere, un periodo en 2022 de recuperación bastante lenta, en parte porque la inflación fue bastante más alta que lo esperado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero lo que estamos viendo ahora es, en un contexto de tasas de inflación muy por debajo de lo que cualquiera se hubiese imaginado hace unos meses. Piensen que en mayo, cuando se negociaron las pautas, había dudas de si la inflación iba a andar en torno al 6%, y estamos hoy en 4%, y de hecho estuvimos un poco más abajo, y eso ha hecho que el compromiso de recuperar salarios se haya cumplido en el promedio, mucho antes de lo que cualquiera imaginaba, y obviamente es factible que terminemos 2024 con salarios 2-3% por encima de lo que era el promedio de 2019. Ahora, obviamente, esto es el promedio y a la interna hay bastante heterogeneidad. No en vano lo que les comentaba de la afectación del comercio y del turismo. O sea, los sectores que también fueron los más afectados por la pandemia en general son los que todavía se mantienen afectados por una situación de Argentina compleja, y obviamente son los que más tarde van a recuperar el salario. Un aspecto no menor es que esta recuperación del salario viene ocurriendo con un dinamismo, sobre todo ocurrió este primer semestre con un dinamismo del mercado laboral no previsto por casi nadie. Si recordamos, 2022, a finales de 2021 recuperamos los niveles de empleo que teníamos en 2019. 2022 fue un año en donde prácticamente no se creó empleo cuando uno mira punta a punta, y el primer semestre de este año nos sorprendió con la creación de 50, 60 mil puestos de trabajo que no estaban a priori en el mapa de nadie, algo que claramente puede estar reflejando un efecto rezagado de que en términos relativos el salario real quedó atrás, el empleo se abarató en términos relativos, pero algo que hay que tener en cuenta es que la creación del empleo en este último año ha sido esencialmente de empleo informal. Eso es probable que refleje que los informales, que fueron los más afectados en la pandemia, salieron del mercado laboral en la pandemia y ahora están volviendo. O sea, no es necesariamente algo malo, pero cuando uno mira el empleo formal, el empleo de mejor calidad, está respondiendo mucho más a los fundamentos, que son básicamente niveles de salario creciendo al 4 o 5% en una economía que no crece, de hecho está prácticamente estancada. ¿Qué nos imaginamos de acá hacia el año que viene? Y bueno, como les comentaba, lo que ven acá a la izquierda es el índice de masa salarial, es la combinación de empleo y de salarios. En términos generales, uno podría pensar, bueno, en el largo plazo la masa salarial sigue una evolución similar al PIB. Si yo pienso que para producir necesito la misma combinación de trabajo y de capital, debería de, a la vez que sube el PIB, subir la masa salarial. La evolución, de hecho, lo muestra bastante claro. Tuvimos el episodio, como hablábamos recién, de la pandemia, en donde el PIB estuvo mucho más influenciado por el sector agroexportador, menos intensivo en empleo, sumado al hecho de que la inflación afectó los salarios reales. Y en los últimos meses tuvimos una suba bastante pronunciada de la masa salarial. De hecho, se alinea prácticamente con la evolución del PIB, y esto nos hace pensar que en un contexto en donde, más allá del rebote por la sequía, la economía va a crecer en torno a su potencial, 2%, los salarios reales van a crecer. De hecho, hemos visto los cierres de acuerdos salariales en torno al 2% real. Entonces, en ese marco, el desafío es sostener los niveles de empleo del año que viene, y en particular sostener los niveles de empleo formal, ¿no? O sea, este rebote que vimos en este primer semestre, bueno, el desafío es sostenerlo en un contexto en donde el salario real va a estar mucho más alto y el crecimiento no vamos a tener un shock positivo de crecimiento, sobre todo porque el escenario externo es complejo. Por otro lado, el tema fiscal ha estado arriba de la mesa en los últimos meses, sobre todo porque
cuando uno mes a mes iba observando el resultado efectivo, iba viendo un deterioro casi que sistemático. Partimos de septiembre del año, hace exactamente un año, el déficit estaba en 2,5%, hoy está en 4%, esto es el gobierno central BPS, que es el que utiliza el MEF para fijar su política fiscal y sus reglas fiscales. Y el deterioro, es importante entender cuáles son los factores que han contribuido a este deterioro, porque no es lo mismo, no es lo mismo que la explicación esté en factores transitorios que esté en factores más estructurales. Lo primero a tener en cuenta es que en diciembre y sobre finales del año pasado hubo un adelanto significativo de las inversiones, ¿sí? Esto básicamente, como el criterio del déficit fiscal es base caja, hubo un adelanto el año pasado. Es factible que ese adelanto no ocurra nuevamente este año. Eso debería reducir en 3-4 décimas el déficit hacia finales de este año. También hubo algunos gastos transitorios vinculados a pagos de vacunas y pagos de test. Esos también debería uno sacarlos, pero en definitiva el gasto corriente subió y los ingresos se han visto, la dinámica de los ingresos ha sido, tiene como dos patas. Por un lado, la afectación, como hablábamos, de la recaudación de IVA y de la recaudación de impuestos vinculados a, por ejemplo, las importaciones de autos, que claramente con tipo de cambio más bajo en términos reales caen. Esos factores son un poco más, quizá más transitorios. También es cierto que tuvimos la reducción de impuestos, no significativa, y hay otro factor que ha apuntalado un poco eso. O sea, si uno ve, los ingresos no han jugado en contra como uno hubiese esperado, por el hecho de que la recaudación del BPS ha aumentado 3-4 décimas ante un mercado laboral más dinámico. Entonces, lo que nosotros nos imaginamos es un cierre de año con el resultado observado en torno a 3,5. Esto es alguna décima por encima de lo proyectado en la rendición de cuentas, pero lo relevante no es tanto en dónde va a cerrar este año, sino lo que nos imaginamos más 2024-2025. ¿Por qué? Bueno, porque como comentaba Alfonso, no es lo mismo que el objetivo de todo esto, el objetivo de las metas fiscales no es un objetivo per se, el objetivo es estabilizar la deuda, ¿sí? Y como comentaba Alfonso, hay un trade-off entre superávit primario o resultado primario y tasa de crecimiento y tasa de interés, ¿no? Entonces, en las proyecciones fiscales del gobierno está converger hacia un déficit primario de 0,3 el año que viene, ¿sí? Vamos a terminar este año en torno a 1. Pero obviamente eso es tiene como aspecto central cuál es Ahora, la clave de esto es que en definitiva para que Uruguay estabilice su deuda, necesita un superávit primario en torno del 0,5%. Las proyecciones actuales marcan que terminaría el año que viene en 0,3, ¿sí? Entonces, eso es condicional a que Uruguay crece 2,5 y que la tasa de interés está en torno a 4,5, la tasa de interés internacional. Si se consolida un escenario de tasas altas de forma más estructural y el crecimiento de Uruguay se mantiene en niveles magros, 2%, en definitiva lo que vamos a necesitar es que el superávit primario estructural que nos estabilice la deuda esté más en torno al 1%. Entonces, partiendo de un déficit de 1%, incluso llegando el año que viene a un déficit de 0,5, incluso 0, el próximo gobierno va a asumir el escenario con poco margen de maniobra y probablemente con la necesidad de readecuar el gasto y hacer esfuerzos adicionales para consolidar la situación fiscal. Y por último, la otra situación con la que vamos a convivir es con una baja de la inflación
más persistente de la que nos imaginábamos hacia finales del año que viene. El Banco Central fue exitoso en bajar un escalón los niveles de inflación. El 8% histórico ya parece haberse consolidado en un 7%. Lo que vemos acá es la inflación mensualizada en tendencia ciclo, o sea, quitando factores estacionales y irregulares. Y lo que vemos es que efectivamente hay un nivel más bajo de inflación, y es un nivel más bajo de inflación en términos generales transversal a todos los componentes de la inflación. Quizá olvidándonos de combustibles que el mes pasado tuvieron una suba, cuando uno mira el último dato de inflación, o sea, el dato de octubre, y lo compara con el nivel promedio de los últimos 15 años, lo que observa es que la inflación está efectivamente en niveles más bajos. ¿Cuál es el desafío acá? Bueno, nosotros nos imaginamos que puede haber, o parte de lo que está contribuyendo acá a estos menores niveles de inflación, es el hecho de que el salario real estuvo rezagado el año pasado, y esta recuperación del salario real a tasas de 4 o 5% puede que impulse el componente no transable en 2024, y por eso nos imaginamos una inflación más en torno del 6,5-7%, claramente en línea con las expectativas, y esto obviamente es condicional a la política monetaria, ¿no? O sea, uno mes a mes va viendo cómo las expectativas caen. El Banco Central se ha mantenido claro en que su objetivo es que converjan al centro del rango meta. La clave, creo que la clave en por qué todavía no estamos en el 6%, por debajo del 6%, es justamente esto. No está claro todavía cuál va a ser el rumbo de la inflación de servicios y del sector no transable en un contexto en donde el salario real se va a recuperar, y sobre todo en un contexto en donde la política monetaria continúa siendo contractiva, pero cada vez menos contractiva. O sea, lo que vemos a la izquierda es la evolución de la tasa de política monetaria, cuál es la tasa neutral, o sea, la tasa a la cual el Banco Central no está siendo ni contractivo ni expansivo, y prácticamente que la tasa de política monetaria actual se encuentra en torno a esos niveles, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, en primer lugar, si las expectativas no continúan bajando, no hay más margen para continuar reduciendo las tasas, pero la otra consecuencia es que lo contractivo de la política monetaria en estos niveles probablemente no sea suficiente para que las expectativas converjan sistemáticamente debajo del 6%. Y en este escenario, en particular el año que viene, no es que vamos a convivir, pero sí vamos a mantener una especie de dilema entre un escenario de encarecimiento de la economía. Lo que vemos a la derecha es el tipo de cambio real y el tipo de cambio de fundamentos. O sea, está claro que Uruguay está caro en dólares y está caro por encima de sus fundamentos. Y esto es un impedimento o más que un impedimento, esto acentúa el desafío o el dilema de que la política monetaria pueda ser más contractiva, ¿no? O sea, al Banco Central probablemente le gustaría ser más contractivo y que las expectativas de inflación converjan más rápido hacia dentro del rango meta, pero claramente la situación de precios no es un contrapeso o si se quiere, termina balanceando un poco los objetivos y hace que probablemente lo que veamos sea el Banco Central defendiendo una tasa de política monetaria en el entorno del 9%, 9,25% como está ahora, expectativas lentamente reduciéndose, pero estancándose en los niveles actuales, y una situación de encarecimiento que persistiría el año que viene. Así que bueno. Gracias, Nicolás. Solo unos comentarios de cierre para redondear las cosas que vimos hoy y los comentarios que hacía Nicolás. No repaso de nuevo el escenario internacional y regional para no aburrir. Solamente dejar 3 o 4 ideas claras de lo que comentaba Nicolás. Vamos a terminar, ya estamos terminando, ya estamos pisando diciembre, un 2023 con crecimiento bajo. Esto tiene mucho de efectos transitorios, sobre todo la sequía y la refinería, y algunos componentes de Argentina que ya son más discutibles si son transitorios o no.
Parte de la explicación del crecimiento alto que tenemos para el 2024 es el rebote de estos efectos transitorios, ¿no? O sea, uno no esperaría que haya sequía de nuevo el año que viene, y con un clima normal y con la actividad de la refinería retomando su senda normal, ya eso hace rebotar en parte la actividad. Obviamente el crecimiento del año que viene y el 2025 está condicionado en parte por el éxito que tenga Argentina en su programa y también por cómo evolucione el escenario internacional. Obviamente los dos son factores de riesgo, ¿no? Tanto un plan que no salga bien en Argentina como un escenario internacional que se afirme en estas condiciones no muy favorables podrían afectar, sobre todo creemos, la dinámica del 2025 en adelante. Para el año que viene nos quedan 4 temas, que son los que mencionaba Nicolás: la situación de la región y sobre todo Argentina, que va a seguir siendo negativa para Uruguay, con impacto sobre el turismo y el comercio; el desafío de sostener el empleo en un contexto donde el salario real crece mucho y la economía no crece tanto; el desafío de cumplir las metas fiscales en el año electoral. Después quedará para el próximo gobierno una herencia fiscal que tal vez es no tan buena como la que el gobierno tenía planificado, pero además una restricción fiscal adicional, que es el mundo nuevo de tasas altas, que obliga a tener superávit primarios más altos de lo que estaba planificado. Y por otro lado, el desafío de consolidar la inflación en torno al 6%, ganar terreno en términos de credibilidad, que es una cosa que el Banco Central viene persiguiendo, y al mismo tiempo tratar de recomponer en algo la competitividad que debería ser un mecanismo de compensación del shock externo negativo que estamos recibiendo. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, y ese es parte del dilema que el Banco Central está recorriendo hoy, pero claramente la tensión empieza a ser más evidente, y el año que viene es una cosa adicional a gestionar, ¿tá? Así que por ahí van nuestros comentarios. No sé, Gabriela y Ramiro, si llegó alguna pregunta online. Creo que no. A los que están acá, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gabriel, hoy puedes preguntar si querés. ¿No hay preguntas? Dale, pará, te doy el micrófono. Bueno, muy buenas las exposiciones. Alfonso, vos mencionaste que Argentina tenía que ajustar un 5% o que era el objetivo, que se habló de un 15% y que ahora estaban más en el 5% del PIB. No me acuerdo cuál era el déficit que habías mencionado actual, pero es razonable. ¿Ya identificaron algunas líneas de qué es lo que pueden ajustar? Porque no es infinito, que es educación, es seguridad, ¿hay algo de eso? A ver, el déficit fiscal que hay hoy es 4,3% el agregado. Hay un poco de inercia, o sea, esto va a empeorar un poco más. El objetivo es llegar a equilibrio primario, que en realidad no requiere necesariamente un ajuste de 5 puntos del producto. Con un ajuste de 5 puntos del producto seguramente te vas a superávit primario, que en realidad es lo que requiere Argentina para el desorden que tiene, ¿tá? Pero lo mínimo sería un ajuste de 3 puntos muy rápido para tener equilibrio primario rápido, para cortar la emisión monetaria. Sobre qué hay abajo del ajuste fiscal se sabe poco. Hay solamente un claim filosófico, y es que el ajuste lo va a pagar la clase política y no la gente. Estos días, ante la pregunta, digamos, eso es un titular, pero no tiene contenido, ¿no? En áreas programáticas, si vos me le preguntás en proyectos, programas, presupuestos, ministerios, no está muy claro. Lo único que dijo estos días, como para reforzar esa idea, es que la única billetera que va a estar abierta es la del Ministerio de Capital Humano, que es un ministerio nuevo. No se han desarmado ministerios. ¿Se acuerdan que había un spot que se tachaba el ministerio? Bueno, en realidad se crearon algunos nuevos que agrupan ministerios que estaban abajo. Uno de ellos es el Ministerio de Capital Humano, que en principio es el único, lo que dijo Milei estos días es el único que va a tener la billetera abierta para defender a la gente de a pie, porque el ajuste va a ser duro. Ese es como lo único que agregó estos días, pero no hay mucho más contenido sobre cómo se va a implementar el ajuste fiscal. Capaz que te agrego que en realidad creo que el tema del ajuste es más un tema de margen político, y de qué tanta poder de maniobra tenés y de qué tan sostenible es socialmente, porque con los niveles de inflación que hay hoy en día, en realidad el licuar partidas de gasto es muy fácil. Entonces, en definitiva, termina siendo más un tema de a quién no le puedo cortar la billetera porque necesito sus votos en el Parlamento, y dónde puedo tocar el gasto sin que me explote la calle. O sea, creo que es más un tema de convivir con eso que de hilar fino en dónde tengo margen, porque con inflación de 10-15% mensual, cualquier gasto real, en 3 meses bajaste el gasto, si es por eso. Después el poder de compra de ese gasto
Es un tema más de viabilidad social. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, aparte de la de Javier. Si no, les agradecemos a todos por haber venido y ya los liberamos, que seguro con este fin de año caliente todos tienen cosas para hacer. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el año que viene.